Para resolver el ejercicio de aplicación del trabajo práctico número 2, vamos a aclarar que el analizador léxico lee los caracteres que componen el texto del programa fuente y suministra los tokens al analizador sintáctico. Los tokens se consideran entidades que tienen dos partes. Por un lado, el tipo y por otro lado, el valor o lexema. Por ejemplo, si tenemos una variable con nombre X, su tipo sería identificador y su lexema es X. Por lo tanto, las funciones del analizador léxico son: por un lado, agrupar caracteres según categorías establecidas por la especificación del lenguaje fuente. Es decir, que el análisis léxico consiste en leer el texto del código fuente carácter a carácter e ir generando los tokens, que son los caracteres relacionados entre sí. Estos tokens constituyen la entrada para el siguiente proceso de análisis, que es el análisis sintáctico. Por otro lado, el analizador léxico rechaza texto con caracteres ilegales o agrupados según un criterio no especificado. Esto significa que el analizador léxico hace las funciones a la vez de preprocesador, ya que se encarga de eliminar los caracteres innecesarios para el proceso de compilación. Veamos entonces el funcionamiento del analizador léxico. El analizador sintáctico le solicita al analizador léxico que lea el siguiente lexema. El analizador léxico lee los caracteres necesarios del archivo de entrada hasta que consigue completar un lexema, que será entregado al analizador sintáctico. Por lo tanto, el funcionamiento del analizador léxico es, como ya dijimos, construir tokens válidos a partir de la lectura carácter a carácter del archivo de entrada. Pasar esos tokens válidos al analizador sintáctico. Por otra parte, debe gestionar el manejo del archivo de entrada. Y también ignorar comentarios y demás caracteres o tokens innecesarios para el proceso de análisis. Vamos a definir algunos conceptos. Un patrón es una representación lógica de una serie de agrupación de caracteres con unas características comunes. Por ejemplo, en Java, el identificador de una variable puede ser cualquier combinación de letras y números y el símbolo de subrayado que no comiencen con un número. El patrón será la definición formal de esto que hemos dicho. Para este ejemplo sería letra, cualquier símbolo de la A a la Z, tanto minúscula como mayúscula. Dígito, cualquier símbolo del 0 al 9. Subrayado, el símbolo correspondiente. Y el identificador comenzaría con subrayado o letra y a continuación 0 o más combinaciones de subrayado, letra y o dígito. El token type es el nombre que se le va a dar a cada patrón definido. El lexema es cada una de las combinaciones de caracteres que se ajustan a la definición de un patrón. Por ejemplo, las secuencias variable 1, x y 1, 2 se ajustarían en el patrón de identificador de una variable en Java. Es decir, el patrón es la definición formal y el lexema cada una de las secuencias que pueden ajustarse a esa definición. Por ejemplo, token es la palabra fruta y los lexemas son las frutas en concreto, como manzana, banana, pera, etc.
el analizador léxico le pasa al analizador sintáctico la pareja lexema token type. Vamos a construir un analizador léxico que reconozca palabras formadas por letras minúsculas, palabras que comienzan con una letra mayúscula y puede estar seguida por una o más minúsculas, y secuencias de dígitos separadas por espacios. Por otro lado, se considerará error léxico cualquier otra secuencia que no se ajuste a las anteriores. Para especificar el analizador léxico, primero se deberá definir el autómata finito determinista y luego se deberá implementarlo mediante un algoritmo. Para este ejemplo, son válidos los lexemas formados por cualquier secuencia de dígitos, de letras minúsculas o aquellas que empiezan con una letra mayúscula, a continuación letras minúsculas. Para este autómata, entonces, los símbolos de entrada serían 0 para representar a cualquier dígito del 0 al 9, 1 para representar a cualquiera de las letras minúsculas de A a la Z, 2 para representar a cualquiera de las letras mayúsculas de la A a la Z, 3 para representar al espacio en blanco y 4 para cualquier otro carácter. Si en el estado inicial se lee el símbolo de entrada 0, que representa a un dígito cualquiera de 0 a 9, el autómata transiciona al estado Q1, y mientras el símbolo de entrada es 0, el autómata transiciona al mismo estado, hasta que lee 3, que representa, como dijimos, al espacio vacío, y en este caso el autómata transiciona al estado final Q5. Al llegar a un estado de aceptación, se le pasaría en este caso el token dígito al analizador sintáctico. Si en el estado Q1 se lee cualquiera de los otros símbolos, 1, 2 o 4, que representan a letras minúsculas, mayúsculas y cualquier otro símbolo, el autómata transiciona al estado Q4. Y si a continuación se lee el espacio vacío, transiciona al estado final Q8, y en ese caso el analizador léxico le pasa al analizador sintáctico el token error. De esta manera se continúa determinando transiciones y estados que permiten especificar los diferentes tipos de token, tanto para letras minúsculas como para letras mayúsculas. Por ejemplo, para una secuencia de letras minúsculas, el autómata comenzaría en Q0. Para la entrada 1, el autómata transiciona al estado Q2 y permanece en Q2 mientras siga leyendo como entrada el resto de la secuencia correspondientes a letras minúsculas, hasta que lee el espacio en blanco, y el autómata transiciona al estado final Q6. El analizador léxico le pasaría al analizador sintáctico el token minúscula y la correspondiente secuencia como lexema. El analizador léxico debe leer la secuencia de caracteres hasta completar un token y luego dejar la entrada preparada para leer el siguiente token. Al llegar a un estado final, se le pasaría al analizador sintáctico el token junto a los caracteres acumulados hasta el momento, inclusive si se trata de un error, y se esperaría una nueva petición de este para comenzar otra vez en el estado Q0 del autómata.